El hombre más rico de Babilonia. Capítulo 1. La antigua Babilonia. No ha habido en el curso de la historia una ciudad más glamorosa que Babilonia. Sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos, y su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor. Podríamos pensar que una ciudad así tenía una ubicación maravillosa, que estaba rodeada de ricos recursos naturales, como bosques o minas en un exuberante clima tropical. No era el caso. Babilonia se extendía a lo largo del curso de los ríos Tigris y Éufrates, en un valle árido y plano. No había bosques, minas ni piedras para la construcción. No estaba en una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de las capacidades del ser humano para alcanzar grandes objetivos usando los medios que tiene a su alcance. Todos sus recursos fueron desarrollados por el hombre y todas sus riquezas resultaron de su trabajo. Había en la región tan solo dos recursos naturales, una tierra fértil y el agua del río. Gracias a uno de los más grandes logros de ingeniería de todos los tiempos, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río mediante diques e inmensos canales de irrigación. Los canales atravesaban todos los parajes del árido valle para llevar agua al fértil suelo. Estas obras constituyeron uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia, y el sistema de regadío permitió que las cosechas fueran más abundantes de lo que habían sido nunca. Afortunadamente, Babilonia fue gobernada durante su larga existencia por líneas sucesivas de reyes que se dedicaron a las conquistas y los saqueos, pero de manera esporádica. Aunque la ciudad se embarcó en diversas guerras, estas fueron locales, o para defenderse de los ambiciosos conquistadores llegados de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia a causa de su sabiduría, audacia y justicia. Babilonia no tuvo orgullosas monarquías que quisieran conquistar al mundo conocido o forzar a las naciones a someterse. Babilonia ya no existe como ciudad. Cuando desaparecieron las fuerzas humanas que la construyeron y mantuvieron durante miles de años, se convirtió rápidamente en una ruina desierta. Estaba situada en Asia, a unos 1000 kilómetros del Canal de Suez, justo al norte del Golfo Pérsico. Su latitud es cercana a los 30 grados sobre la línea ecuatorial, parecida a la de Yuma, Arizona, que poseía un clima caliente y seco semejante al de esta ciudad. El valle del Éufrates, en otro tiempo populosa región agrícola, es hoy una llanura árida. Las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena llevada por el viento. Los fértiles campos, las grandes ciudades y largas caravanas de los ricos comerciantes ya no existen. Las tribus árabes nómadas son los únicos habitantes del valle desde la era cristiana y subsistieron gracias a sus pequeños rebaños. La región está salpicada de colinas. Al menos durante siglos fueron consideradas como tales, pero los fragmentos de alfarería y ladrillos gastados por las lluvias ocasionales terminaron por llamar la atención de los arqueólogos. Se organizaron campañas para realizar excavaciones financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas pronto demostraron que aquellas colinas eran antiguas ciudades, o lo que podíamos llamar tumbas de ciudades. Babilonia es una de ellas. Los vientos habían esparcido sobre ella el polvo del desierto durante 20 siglos. Las murallas, en principio de ladrillo, se habían desintegrado y habían vuelto a la tierra. Así es hoy en día la rica ciudad de Babilonia. Un montón de tierra abandonado hace tanto tiempo
que nadie conocía su nombre hasta que se retiraron los escombros acumulados durante siglos en las calles, los nobles templos y los palacios. Algunos científicos consideran que la civilización babilónica y las de otras ciudades del valle son las más antiguas de las que se tiene conocimiento. Se ha demostrado de manera fehaciente algunas fechas que se remontan hasta los 8000 años de antigüedad. En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse solar. Los astrónomos modernos calcularon con gran facilidad cuándo hubo un eclipse visible en Babilonia y pudieron de este modo establecer la relación entre su calendario y el nuestro. Así se calculó que hace 8000 años los sumerios que ocupaban Babilonia vivían en ciudades fortificadas. No es posible establecer desde cuándo existían dichas ciudades. Sus habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de las murallas protectoras, sino gentes cultivadas e inteligentes, tanto como puede remontarse en el pasado de la historia escrita. Ellos fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de irrigación que transformaron el árido valle en un vergel cultivado. Los vestigios de los canales son aún visibles, aunque muchos están llenos de arena. Algunos eran tan grandes que cuando no llevaban agua, una docena de caballos podían galopar de frente en su interior. Se los comparaba en amplitud con los canales más anchos de Colorado y Utah. Además de regar la tierra, los ingenieros babilonios llevaron a cabo otro proyecto igualmente vasto: recuperar una inmensa región pantanosa en la desembocadura del Éufrates y Tigris por medio de un sistema de drenaje y hacerla cultivable. Heródoto, historiador y viajero griego, visitó Babilonia tal como era durante su apogeo y nos dejó la única descripción conocida hecha por un extranjero. Sus escritos presentan una pintoresca descripción de la ciudad y algunas de las extrañas costumbres de sus habitantes. En ella menciona la fertilidad notable de la tierra y las abundantes cosechas de trigo y cebada que se recogían. La gloria de Babilonia se había apagado, pero su sabiduría ha sido conservada para nosotros gracias a los archivos. En aquellos lejanos tiempos, el papel no había sido todavía inventado, y en su lugar la gente grababa laboriosamente sus escritos en tablillas de arcilla húmeda. Cuando las acababan, las cosían y quedaban duras. Medían más o menos 6 por 8 pulgadas, y el espesor era de 1 pulgada. Utilizaban estas tablillas de barro, como se les solía llamar, así como nosotros usamos hoy las modernas formas de escritura. Sobre ellas grababan leyendas, poesía, historia, transcripciones de decretos reales, leyes del país, títulos de propiedad, billetes e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajeros hacia ciudades lejanas. Gracias a estas tablillas hemos podido conocer asuntos íntimos de la gente. Una tablilla que parecía provenir de los archivos del almacenamiento del país cuenta, por ejemplo, que un cliente llevó una vaca y la cambió por 7 sacos de trigo, 3 entregados en el mismo momento y los otros 4 a conveniencia del cliente. Los arqueólogos recuperaron bibliotecas enteras de estas tablillas, cientos de miles de ellas, protegidas por los escombros de las ciudades. Las inmensas murallas que rodeaban la ciudad constituían una de las extraordinarias maravillas de Babilonia. Los antiguos las consideraron comparables a las pirámides de Egipto y las situaron entre las 7 maravillas del mundo antiguo. El mérito de la construcción de las primeras murallas
es atribuible a la reina Semiramis, pero los arqueólogos modernos han podido encontrar vestigios de estas primeras construcciones, no han podido encontrar vestigios de estas primeras construcciones, ni establecer su altura exacta. Por los escritos de los antiguos, estiman que medían entre unos 50 y 60 pies en la parte exterior, que estaban hechas de ladrillos cocidos y además protegidas por un profundo foso de agua. Las murallas más recientes y célebres fueron construidas unos 600 años antes de Cristo por el rey Nabopolassar, quien proyectó una construcción tan colosal que no pudo vivir para ver el final de las obras. Fue su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminó. La altura y la longitud de estas murallas más recientes nos dejan atónitos. Una autoridad digna de confianza informó que debieron tener alrededor de 52 metros, es decir, la altura de un edificio moderno de 15 plantas. Se estima que la longitud total era de entre 15 y 17 kilómetros, y la anchura era tal que en su parte superior podía correr un carro tirado por 6 caballos. No queda casi nada de esta formidable estructura, excepto una parte de los cimientos y el foso. Además de los destrozos de la naturaleza, los árabes se llevaron los ladrillos para construir en otras partes. Uno tras otro, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de ese periodo de guerras invasoras se enfrentaron contra las murallas de Babilonia. Una multitud de reyes asedió, pero todo fue en vano. Los ejércitos invasores de aquel tiempo no eran despreciables, y los historiadores hablaban de fuerzas de 10.000 caballos, 25.000 carros y 1.200 regimientos de infantes de 1.000 hombres cada uno. A menudo necesitaban 2 o 3 años de reparación para reunir el material de guerra y los depósitos de vituallas a lo largo de la línea de la marcha propuesta. Babilonia estaba organizada casi como una ciudad moderna. Había calles y tiendas, vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en los barrios residenciales, sacerdotes que oficiaban en templos magníficos. Un muro aislaba los palacios reales en el interior de la ciudad. Dicen que estas murallas eran más altas que las de la ciudad. Los babilonios eran artesanos hábiles que trabajaban en la escultura, la pintura, el tejido, el oro y fabricaban armas de metal y maquinaria agrícola. Los joyeros diseñaban piezas de gustos exquisitos y algunas muestras recuperadas de las tumbas de ciudadanos ricos se exponen en museos de todo el mundo. En una época muy lejana, cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra, o cazaba y luchaba con lanzas y flechas con punta de piedra, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran financieros y comerciantes inteligentes. Por lo que sabemos, fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y de los títulos de propiedad escritos. Babilonia no fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de 540 años antes de Cristo, pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas. La historia de la caída de Babilonia es de lo más extraordinario. Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad y tomar las impenetrables murallas. Los consejeros de Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera asedida. El ejército babilonio, tras derrotas consecutivas, se alejó y Ciro entró por sus puertas abiertas sin que nadie opusiera resistencia.
El poder y el prestigio de Babilonia fueron declinando gradualmente hasta que al cabo de unos siglos fue abandonada, dejada a merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el que se había alzado en su origen. Babilonia había caído para no volverse a levantar nunca, pero le debemos mucho a su civilización. Los siglos han reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún pervive. El dinero es el criterio universal por el que se mide el éxito en nuestra sociedad. El dinero da la posibilidad de gozar de las mejores cosas de la existencia. El dinero abunda para quien conoce los medios de obtenerlo. Hoy en día, el dinero está sometido a las mismas leyes que lo regían hace 6000 años, cuando los hombres prósperos se paseaban por las calles de Babilonia.